6 de la mañana, transmitidas por nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @CE Cartago. Y recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Gloria al Señor. De verdad que sí es un privilegio que Dios nos da. Dios les bendiga a todos y a todas. Qué lindo poderles ver nuevamente. Algunos ya no me distinguen y yo los distingo. Para los que no me distinguen, mi nombre es Marta. Y bueno, a los demás sí, ya me distinguen. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios primeramente, a los pastores que me extendieron esta invitación. También damos un saludo a los que están en casita en esta transmisión. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios, porque yo sé que hemos venido con un corazón dispuesto, con un corazón alegre. Dele usted gracias al Señor ahí donde está y que Dios hable conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas. Amado Dios, aquí estamos. Mira tu iglesia, Señor, lavada con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque hay un pueblo que te ama. Acá hay una iglesia, Señor, redimida. Acá hay una iglesia apasionada por tu palabra, Espíritu Santo. Gracias por este privilegio, Señor. Con temor y temblor delante de tu presencia estoy, Señor, para ministrar tu palabra, amado Dios, y yo sé que tú hablas conforme a la necesidad que hay en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi testimonio que quiero compartir con ustedes fue mi experiencia con la ira. Desde muy niña tenía muchos ataques de ira, me enojaba mucho, mantenía muy enojada desde muy pequeña y no sabía por qué tenía esos ataques, esas crisis tan fuertes, pero un día llegó Cristo a mi corazón, llegó a mi vida y me enseñó qué era la ira y cómo debía yo conocer la ira, el fruto de la ira y las consecuencias, y a través de su palabra empecé a entender esta emoción, una emoción que era muy fuerte, y hasta que no tuve el dominio propio y no encontré la raíz desde mi niñez por qué yo mantenía tan airada. Pero un día el Señor me llevó a entender esa raíz de desde dónde venían mis iras, y esa raíz tenía que ver con heridas. Tenía heridas desde muy niña, herida con mi padre, heridas con familiares, y eso me volvió una mujer que era muy violenta, era una mujer agresiva. Pero gracias a Dios y a su palabra y a su Espíritu Santo, Dios ha ido cambiando y transformando. Todo nos da ira. El que diga que no le da ira, pues entonces es que ya está con alas y ya no estamos acá, ¿sí? Porque es una emoción que todos lo tenemos. Y muchas veces piensa que por ser cristianos no nos enojamos y que usted como se enoja siendo ya un hijo de Dios. No, sí nos enojamos. Pero yo quiero en esta mañana, a través de la palabra de Dios, que nosotros podamos entender la ira, si es una ira santa, justa, o una ira pecaminosa. Es bueno entender esto, y cuando usted ya la entienda, poder expresar esa ira, esa emoción, y a la vez poderla resolver. Hay cosas que no se han expresado y hay cosas que aún no se han resuelto. En esta mañana Dios quiere que la iglesia podamos entender esto. Y viéndolo como sinónimos, la ira tiene muchos sinónimos, también tiene sus antónimos, y también hay niveles de ira. Hay unos que es un enfado, se enoja por cualquier cosita, pero hay una que es una ira ya explosiva, una ira ya muy fuerte. La ira es una emoción compleja, se puede entonces manifestar de diferentes maneras y en diferentes personas, ¿sí? Y la ira analizada desde diferentes perspectivas, yo no le voy a hablar de estas perspectivas, pero desde la psicología le dan a esto como un dictamen los psicólogos, que es la ira, desde la biología, desde la parte médica, y también desde la medicina, y también desde la parte religiosa. Eso ya usted lo puede estudiar. Pero hoy les pregunto yo a ustedes, ¿qué es la ira? ¿Qué significa la ira? Es una emoción, todos la tenemos, una emoción que es muy intensa y desagradable, pero también la ira es un deseo ardiente de corregir, atacar o destruir algo o a alguien que nos incomoda y nos amenaza.
es bueno tener en cuenta este significado de esta ira. Es un deseo ardiente. Vamos por favor a mirar el Salmo capítulo 4:4. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el Salmo, usted también allí lo podemos leer. Salmo 4:4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios, si ustedes lo tienen ya ahí, si ya lo encontraron, el Salmos capítulo 4:4, si ustedes me ayudan, de pronto usted tenga otra versión más contemporánea, esta es la Reina Valera 1960, dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. O sea que aquí el salmista, la palabra de Dios nos enseña que nosotros sí nos podemos enojar, ¿cierto que sí? Dice: temblad y no pequéis. O sea, también en Efesios capítulo 4, en el versículo 26 y 27, también la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿cierto que sí? Usted lo puede comprobar ahí. O sea que el deseo en sí de la ira no es pecaminoso, ¿sí? La palabra de Dios nos permite airarnos, pero ¿qué dice la Biblia? Por favor, ¿me ayuda? Pero no pecar, ¿sí? Pero no pecar. La advertencia a no pecar aclara que la ira no es pecado, pero al mismo tiempo queda patente que la ira fácilmente nos lleva a pecar. ¿Cuántos cuando nos enojamos y nos airamos no pecamos? Nos avergonzamos, después nos arrepentimos de lo que dije, de lo que hice, como alcé la voz y nos sentimos mal, porque casi siempre esta emoción nos ha llevado muchas veces ¿a qué? A pecar. Pero yo quiero que en esta mañana, que rápidamente nosotros podamos distinguir dos clases de ira que está en la Biblia. Hay una ira que es santa y justa, ¿sí? De las personas. Está también la ira santa y justa de Dios, pero también en la Biblia hay una ira que es pecaminosa. Entonces vamos a entender hoy y a entender su ira. Si cuando usted está enojado, que tiene esas rabietas, ¿por qué? Si es una ira santa, justa, o es una ira pecaminosa que hace mucho tiempo viene ahí en su corazón esa ira. ¿A cuánto les gusta este tema? A veces no nos gusta, ¿cierto? Pero Dios sabe por qué. Porque es necesario. Y aún vemos los niños hoy tan pequeños y ya explotando en ira, ¿sí? Y médicamente, y la medicina también le dan a esto un dictamen. Niños con problemas, personas con depresión por la ira, con muchos trastornos. Pero la ira santa o justa, ¿por qué santa? Porque es separada de la maldad, del odio, de la venganza. Porque es justa, porque es rectitud, para buscar siempre hacer lo bueno y hacer todo lo que es correcto. Entonces, ¿qué dice Proverbios capítulo 29:8? Para los que toman nota ahí, ustedes pueden leer muchos textos del libro de Proverbios y esto nos va a dar a nosotros una amplitud tremenda para entender muchas cosas que tienen que ver con esta emoción de la ira. Proverbios 29:8. 29:8. Luisita, 29, ahí está 28:8. Es 29:8. Dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios, ¿qué pasan? Apartan la ira. Mire lo que hace la sabiduría, ¿cierto? Aparta la ira. En cambio, un hombre iracundo, ¿qué? Puede poner en llamas su casa, su hogar, su familia, donde está, mejor dicho. Es como un volcán cuando estalla. Un volcán cuando estalla puede destruir un pueblo, puede destruir, hace de todo. Una pitadora, si no se le saca el vapor y explota, mejor dicho, una pitadora puede matar a la que está en la cocina, daña los techos, daña la estufa, es algo terrible. Así es la ira. Entonces por eso Dios quiere que hoy sepamos si nosotros tenemos una ira santa, justa, que nos lleva a la rectitud, a hacer lo bueno y nos lleva ¿a qué? A construir cambios positivos. La ira santa justa, ¿sí? Es la que va en contra de la injusticia. Es todo lo que va en contra de la injusticia, de la maldad, del abuso, de todo lo que tiene que ver con lo que difame el carácter de Dios, el propósito de Dios. Eso es una ira santa y justa.
¿sí? Cuando se han robado algún derecho, cuando se ha sido atacado injustamente, cuando hay indignación ante la injusticia social y política. ¿Qué está pasando en estos tiempos? Y siempre ha pasado, pero usted está viendo en las noticias nuestro país vecino, nuestra amada Venezuela, ¿cierto? Hay de pronto una injusticia en lo social, en lo político, hay una injusticia. Cuando los derechos son vulnerados. También una ira santa y justa cuando se reclaman los derechos de las viudas, de los huérfanos. Por eso dice la palabra de Dios que Él es esposo de las viudas y padre de huérfanos. ¿Por qué será? ¿Cierto? Aún las mascotas, gloria a Dios por todas esas leyes que se han levantado hoy en día, porque los animales eran maltratados, los perros, los caballos, hermano, y eso da ira, una ira santa y justa, ¿cierto? Ahí nos está pecando. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver hombres de Dios que se enojaron con ira santa y justa. Bíblicamente hay muchos. Por ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías se enojó con los profetas de Baal, con la reina Jezabel por la idolatría y por la persecución a todo el pueblo de Dios, a los profetas de Dios. Vemos nosotros un Moisés cuando vio a los israelitas que adoraban el becerro de oro. ¿Se acuerdan? Se enojó tanto que quebró las tablas de la ley, las partió. Imagínense. Vemos nosotros también el ejemplo de Nehemías, cuando se enfureció con los líderes judíos que se habían casado con mujeres extranjeras, desobedeciendo la ley de Dios. Y Nehemías sintió una ira santa y justa, ¿sí? Jeremías, todos los profetas mayores y menores, Isaías, Oseas, ellos expresaron una ira santa y justa por los mensajes, hermano, que ellos daban contra la idolatría y contra la desobediencia a Dios. Era una ira santa y justa, ¿sí? Y usted podría ver en la Biblia muchos más, aún en el Nuevo Testamento. Vemos a Jesús de Nazaret, que tuvo una ira santa cuando llegó al templo y cogió a todos los mercaderes que estaban profanando el lugar santo de adoración, y tuvo una ira santa y justa. Aún el apóstol Pablo tuvo una ira justa y santa, y muchos hombres de Dios tuvieron una ira justa y santa, porque esa ira no es pecaminosa, porque no destruye. Esa ira justa y santa no va cargada de resentimiento, de odio, de maldad. Esa ira busca corregir, no destruir. Mis hermanos, vamos ahí ubicándonos con amor y con misericordia. La ira santa y justa solo busca, hermanos, destruir cuando no hay otra forma, ¿sí? Ejemplo, ¿cómo así? Una guerra justa, ¿cómo sería? Una guerra justa sería destruir al enemigo antes de que el enemigo destruya a muchos inocentes. Esto es una guerra justa. Ejemplo, un cáncer. Cuando se va a un quirófano para un órgano ser operado y que tiene cáncer, pues hay que atacar quirúrgicamente el cáncer para evitar que ese cáncer siga haciendo metástasis. Entonces el cirujano tiene que coger y extirpar esa parte que está mala para evitar que eso se siga regando en nuestro cuerpo. Ahí hay una ira que es justa, que es santa. Cuando se forman esas balaceras, que Estados Unidos por allá y que se entró un hombre con un arma a disparar a los niños, ¿qué tiene que hacer la policía? Si no puede detener a esa persona, tiene que dispararle y matarla para evitar la muerte de muchos niños o jóvenes inocentes. Eso es una ira justa y santa, no es una ira que va cargada de venganza y de odio, ¿sí? Hasta ahí vamos entendiendo esta diferencia tan importante. Entonces la ira santa y justa es una respuesta a la injusticia. Yo quiero que todos digamos esto: la ira santa y justa es una respuesta ¿qué? Pero levanten la voz, están muy callados, no me hagan sentir pena. ¿Es qué? La ira santa y justa es una respuesta ¿a qué? A la injusticia, mis hermanos, a la maldad, a todas esas cosas, hermanos queridos. Esa ira se controla. En cambio la ira pecaminosa no se controla, es destructiva, es terrible. En cambio esta ira santa es controlada, tiene dominio propio, hermanos queridos. La pecaminosa no, porque es por el orgullo, por la venganza y todas esas cosas, ¿sí?
Aún nosotros como iglesia tenemos que tener una ira justa y santa para defender la fe. Se están levantando muchas cosas en contra de la sana doctrina, en contra de la palabra, muchas ideologías, muchas cosas. Y como pueblo de Dios tenemos que levantarnos con una ira justa y santa. Usted escucha cuando convocan al pueblo de Dios a salir a marchar para defender la vida de los niños, no al aborto, muchas cosas, ¿sí? La educación de nuestros hijos en el colegio, muchos hablan por aquellos que no tienen voz, se levantan hombres y mujeres que colocan leyes para defender a la niñez, para defendernos, hermanos queridos. Eso es una ira santa y justa que no va cargada de odio y de violencia. Entonces hay una ira santa y justa que no es pecaminosa, pero hay unas que sí son pecaminosas. Ejemplo, Caín. Caín se enojó con Dios cuando Dios rechazó la ofrenda de él y aceptó la ofrenda de su hermano Abel. Entonces, ¿qué hizo Caín? Se llenó de ira y de rabia y fue y mató a su hermano Abel. Lo mató. Y vemos nosotros, hermanos, el rey Saúl. El rey Saúl persiguió a David varias veces para matarlo. Y David le tocaba huir, esconderse, porque el rey Saúl estaba endemoniado, estaba lleno de envidia, estaba lleno de ira y de odio, y solo lo buscaba para matarlo, y a este hombre le tocaba huir para evitar. Él se había podido defender y tuvo el tiempo hasta de matar al rey Saúl. Le cortó hasta un bordecito del manto, pero no lo hizo. No lo hizo. Jonás se enfureció con Dios cuando Dios perdonó a los ninivitas. ¿Pero se acuerda que los de Nínive se arrepintieron? Ellos se arrepintieron. Y este Jonás le dio tanta ira, tanto enojo, que ¿sabe qué? Quería morirse. Porque Dios les perdonó y quería morirse y no vivir más. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro, cuando salieron para que capturara a Jesús en el Getsemaní, y Pedrito sacó, hermano, su espada y le cortó la oreja al soldado llamado Malco, ciego, y ¡pum! Y ahí mismo Jesús, en su justicia y su amor, cogió la orejita y se la volvió a pegar. Esa ira ahí no era justa y santa, era una ira que pecaminosa. La ira de Caín fue pecaminosa. La ira del rey del rey Saúl fue pecaminosa. Y así yo podría seguirle dando muchos ejemplos de iras, hermanos, que no fueron santas, sino iras que fueron ¿qué? Pecaminosas, ¿sí? Pero la ira de Dios, ahorita miren, vamos a diferenciar la ira de Dios, ya no la del ser humano, no de las personas. La ira de Dios, la ira justa de Dios, distingue la ofensa del ofensor. Qué lindo es Dios, ¿cierto? Él distingue esa ira, Él la distingue. La ira santa ante el pecado y la injusticia. Dios aborrece el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecador si se arrepiente y le perdona. Si el pecador no se arrepiente, pues no le espera nada bueno, porque ¿cómo hace Dios con el pecado? Hermanos queridos, el pecado necesita, ayúdenme ustedes para que no se me van a dormir. El pecado necesita, digan conmigo, ser corregido, atacado y destruido. Mire lo que hace Dios con el pecado: corrige, ataca al pecado y lo destruye. Éxodo 34:6, ¿qué nos dice la palabra? Lento para irarse Dios, pero grande, grande en misericordia es nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel del universo crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Vemos nosotros entonces la justicia de Dios, lento para irarse. La ira santa siempre busca destruir cuando no hay otra forma de restaurar. Ejemplo, el diluvio. ¿Quiénes se acuerdan de esa historia del arca de Noé? Cuando el diluvio universal, que todo por agua fue anegado y Dios destruyó casi toda la raza humana en aquel tiempo, menos a un hombre llamado Noé con su familia, para empezar una nueva raza. ¿Y cómo esa nueva raza hasta el día de hoy cómo está? Puede que esté peor ya que en los tiempos de Noé. Si aquellos tiempos Noé les decía que iba a haber un diluvio, que se arrepintieran, y la gente decía que ese pobre viejo Noé estaba loco, que se le había corrido el caspero.
y no creía, pero llegó el momento del juicio y no quedó sino Noé. 8 fueron salvos. En esa barca, en ese barco, mis hermanos queridos, vemos nosotros también en el Antiguo Testamento la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por el sodomismo, por el pecado, por la violencia, por la inmundicia. Pero entonces Dios salvó a un hombre llamado, ¿quién se acuerda? Lot. Su esposa volvió a mirar atrás, se convirtió en estatua de sal. Sus hijas a regañadientes se fueron, otros de sus familiares se quedaron en Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Había violencia, había inmoralidad sexual, había toda clase de pecado y de inmundicia, como pasa hoy en día, mis hermanos queridos. Entonces, vamos a diferenciar, dejemos hasta ahí ya, pero vamos a mirar la ira pecaminosa. Ya tenemos en claro, esto es muy profundo, esto es muy largo, pero ya tenemos como un concepto cuál es la ira santa y justa del hombre, de las personas, de los humanos, y la ira injusta y santa de Dios. Ahora vamos a mirar la ira pecaminosa. Vamos a entender, si usted es preso de esas iras todavía y a pesar de que tiene al Espíritu Santo, hermano, en su corazón, pero aún usted explota, usted aún no puede soportar esa ira y la embarra, hace daño. Una señora se me arrimó ahora y me dijo, la autorizo para que dé mi testimonio, porque usted sabe que lo que uno le dice, uno no lo habla aquí públicamente. Me dijo, yo la autorizo para que lo haga. Dijo, yo fui una de las que perdí mi hogar, perdí el negocio, perdí familias, perdí todo, porque un día exploté en ira. Y mi corazón se llenó de resentimiento, de odio, de venganza, y acabé con todo. Eso pasa cuando la ira es pecaminosa. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 4? Ahí en su Biblia, si quiere, busquémoslo. Efesios 4, versículo 26 y 27. No lo conocemos ya de memoria, ¿cierto? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que sí nos airamos, sí nos enojamos. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Pero no pecar. Hay que entender entonces la ira, si es justa o pecaminosa. Una ira humana, hermanos, advierte siempre contra la ira y el resentimiento. Cuando la ira es pecaminosa, la gente está con resentimientos, está con amargura, la persona siempre está motivada al pecado, a estar en contra de los mandamientos, a los principios de Dios, ¿cierto? Por eso tenemos que diferenciar ¿qué? La ira santa y justa a la ira pecaminosa. ¿Por qué tenemos? ¿Cómo saber si hay una ira pecaminosa? Cuando la ira se vuelve pecaminosa es cuando nosotros, hermanos, defendemos el egocentrismo, mi orgullo, cuando yo no quiero, hermanos, corregir las cosas porque me tocaron el yo, me tocaron el ego. Entonces, cuando estamos llenos de orgullos, entonces atacamos y queremos destruir a alguien, queremos destruir a las personas que nos tocó. El ego, el orgullo, eso pasa. Ahí se vuelve pecaminosa. La ira es pecaminosa cuando nosotros atacamos a alguien en vez de atacar el error de esa persona con amor y misericordia. Pero atacamos a alguien, no le atacamos el error, sino que queremos acabar con esas personas, ¿sí? Entonces nos olvidamos del amor y la misericordia que Dios nos ha enseñado, porque Dios es amor, Dios es misericordia. Entonces, hermanos, eso es tremendo. Yo no sé si usted lo ha pasado. Cuando nosotros estamos así, verbalmente, nosotros podemos emocionalmente dañar a alguien. Podemos nosotros dañar relaciones por ese resentimiento. Podemos nosotros agredir físicamente cuando nosotros nos dejamos llevar por esa ira pecaminosa. ¿Cuánta muerte no hay? ¿Cuánta violencia no hay? En carretera no salen cada ratico los choferes, se hacen machete, varilla, puñaladas y balas. ¿Por qué cree usted? Por esa ira que explota como ese volcán y no tienen control, no tienen dominio. ¿Y en qué termina todo? Termina en un muerto. ¿Por qué en los hogares a veces el papá mató al hijo, el hijo mató al papá? ¿Por qué? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tanta violencia? Por una ira pecaminosa, que no tienen dominio propio, que no se controla, y empiezan entonces las agresiones, los ataques verbales, y después se van los ataques físicos, también emocionales. Es tremendo. A veces se ataca emocionalmente o físicamente, verbalmente, y
La ira es pecaminosa cuando alimentamos nuestra ira. ¿Cómo se alimenta nuestra ira? Pues ¿qué dice Efesios 4, 26, 27? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando pasan los días, los meses y los años y usted sigue hospedando en su corazón esa ira, ese resentimiento, ese pasado, esas cosas, usted está hospedando la ira en su corazón. La está alimentando. La ira no hay que alimentarla, hermanos. Porque cuando la ira se alimenta es como cuando un perro está hambriento o un tigre, un león, qué sé yo, y le colocan un pedazo de carne. La ira, hermanos, cuando no se controla y no se tiene un dominio propio, hace desastres, hace cosas terribles. Entonces, hermanos queridos, también esa ira pecaminosa tiene venganza, quiere tomar su justicia por sus propias manos, quiere ver sufrir al otro. Cuando en los hogares han pasado infidelidad, que el hombre fue infiel o la esposa fue infiel, hay mujeres que dicen, no sea boba, le dicen las amigas, vaya, colóquele usted también otro para que le duela así como le dolió, para que él se dé cuenta que así como usted tiene corazón, yo también tengo. Vaya, póngale otro que sufra como yo he sufrido, que llore como yo. Que ¿eso qué se llama? Una ira pecaminosa porque va cargada de venganza, de odio, de resentimiento, de no perdonar. ¿Cierto que sí? O si es la mujer que le falló al esposo, entonces los amigos, usted es bobo, no llore, vaya, consígase otra más bonita, una 90, 60, 90, una muchachita y se la pasa, para que le duela, para que le diga, claro, como yo ya estoy vieja y fea, entonces me coloco una muchacha de 15. ¿Eso es una ira santa o justa? No, entonces es una ira ¿qué? Pecaminosa, vengativa, llena de odio, llena de maldad, llena de todo, mis hermanos, lastimar a la otra persona. Cuando alguien mata, hay un homicidio, cuando hay homicidios, que le mataron el hijo a fulano, que le mataron la familia, que dice la familia, hay sed de venganza. Vamos a vengarnos de esa familia porque le quitaron la vida a mi hijo, a mi hija, hasta que no quede uno. Esa ira es pecaminosa. Esa no es una ira santa y justa. Tenemos que tener cuidado, hermanos. ¿Qué estamos alimentando nosotros en nuestro corazón? ¿Qué solución, hermanos, tenemos que dar entonces ante esto? Si Dios no quiere que nos venguemos, que lastimemos a la otra persona y que sufra, no como nos hizo sufrir. La solución, hermanos, es ser pacificadores, porque los pacificadores verán a quién. ¿Qué dice las bienaventuranzas? Que los pacificadores verán a Dios. Claro, Dios sabe que a usted le duele. Por eso la ira hay que entenderla, hay que expresarla. Y ay, hermano, mirar qué vamos a hacer. Porque si usted no expresa ese dolor que le está carcomiendo, entonces vamos a estar así. Existen dos respuestas a la ira. Una es huir, otra es atacar. ¿Cierto? Muchas personas cuando de pronto tienen esa ira o algo, prefieren huir y otros dicen, no, yo lo ataco. Si él me dice, yo le digo. Si él me tira, yo le tiro. Si él me amenaza, yo también. Si él dice que tiene a fulano para mandar, yo le digo, pues yo tengo otros peores, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se metió. Esa ira es pecaminosa. Esa ira no es santa. Entonces tenemos que mirar. Huir se basa a veces en el miedo y el ataque. Cuando yo quiero atacar al otro o quiero atacar a la persona, ese ataque se basa ¿qué? En la ira. En la ira. En la ira. ¿Por qué nos airamos? A ver, ¿qué me quiere responder? O todos, ¿por qué no respondemos? ¿Por qué será que nos airamos? ¿Por qué será que nos enojamos? Pues cuando experimentamos injusticia, por abuso, ¿cierto? Pero también nos enojamos y nos airamos por estrés. Cuando usted está estresado, está agotado, está cansado, hermano, usted se vuelve sensible para luchar con la vida, con todas las cosas. Yo no sé si solamente a mí me ha pasado. Cuando yo he estado cansada y agotada, a veces mi esposo me dice algo y yo, ¿qué? Perdón, amor, perdón, discúlpeme, mi amor. Es que estoy cansada, estoy agotada. Ve y duerme. Recuéstate un ratico, piensa. ¿Cómo será que a veces los patrones en la empresa están estresados por deudas, por compromisos, y llega el pobre trabajador y le dice al jefe tal cosa? Te voy a echar, no me hable. Y sale herido ese trabajador. Los padres a veces le respondemos a nuestros hijos porque estamos estresados, cansados, les respondemos con 3 piedras, y muchos padres hasta usan la violencia física, otros verbal, otros emocional. No me diga nada porque estoy cansado, ya no soy capaz de luchar con esta vida. Entonces, ¿por qué nos airamos? Mucho cuidado, hermanos,
Si es que usted está muy cansado, no está descansando, si usted está agotado, o también usted de pronto, hermano, está enojado, airado porque está siendo atacado. De pronto Satanás está usando personas para atacarte y usted no se ha dado cuenta que detrás de esas personas, hermano, están buscando un fin, es de atacarte para dañarte, pero que detrás de eso está el enemigo, Satanás, y usted no se da cuenta. Y se pone a pelear con su suegra, se pone a pelear con todo el mundo. No, nuestra lucha no es con sangre y carne. ¿Sí? Y a veces el enemigo está ataque y ataque y usted le estamos cayendo allí, le estamos cayendo, como se dice, al fuego. ¿Por qué nos airamos? Cuidado, hermanos, por traumas del pasado. Pueda que usted tenga un trauma desde su niñez, de su adolescencia, y usted aún no ha sanado ese trauma. Y ese trauma puede ser causante de esas iras, porque se le está revolviendo heridas. Cuando nos revuelven las heridas que no se han perdonado, o cuando alguien nos hiere, uno puede quedar, ¿qué? Enojado, muy airado. Yo no sé si usted alguna vez lo han herido. Yo no sé si usted de pronto en el pasado lo hirieron y hay algo que usted no ha podido sanar, un trauma, algo que te afectó y eso te está causando esa raíz de la ira. Es que la ira tiene una raíz. Y esas raíces, hermanos, tenemos que entenderlas de dónde vienen. Yo conocí mi raíz. Yo empecé a hacer un estudio hace más de 3 años que se llama Rever, Restauración del Alma, y ahí me di cuenta de la raíz que yo tenía, que era desde mi niñez, herida con mi padre, tenía mucha ira con mi padre, por su vicio, por su alcoholismo, por su adulterio. Empecé a crecer con mucha ira con mi padre y ya quería descargársela esa ira a mi esposo, se la quería descargar a mis hijos, se la quería descargar hasta al perro y al gato, esa ira. Y aquí en este estudio, hermanos, de un pastor que escribió este libro de la restauración del alma, que se llama el pastor David, ahí he sacado varios aportes de lo que hoy les estoy dando a ustedes. En esta mañana tengo muchos apuntes de este libro maravilloso que va todo a la luz de la Biblia. Aquí nada es inventado, nada es imaginado, todo, hermano, esto es bíblico. Entonces nos enojamos también cuando alguien amenaza nuestro sentido, nuestro valor, nuestra dignidad, ¿cierto? Mucha gente está irada porque la han amenazado, otros porque se están metiendo en pleitos ajenos. Hay gente que está enojada porque se metió en el pleito del vecino, del otro, pero hay que escuchar las dos historias, porque es que cada historia hay que escucharla. Y nos metemos en cosas, en pleitos ajenos, hermanos. También hay otros que buscan el silencio. Yo no digo nada, me voy a distanciar, no voy a decir nada. Pues déjeme decirlo, que el distanciamiento, hermanos queridos, y si no se expresa, esa persona está mostrando que en su corazón hay ira. Hay mucha ira porque el silencio y el distanciamiento son expresiones de ira. ¿Quién iba a creer que el distanciamiento y todas esas cosas son expresiones de la ira? Cuando las personas actúan en contra tuya, eso nos puede provocar ira. Entonces hay que distinguir, hermano, si usted y yo estamos defendiendo nuestro ego, porque es que defender el ego, la egolatría es malo, ¿sí? Eso es malo. Pero hay que hacerlo de forma saludable. Usted dirá, bueno, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos? Es que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Si su ira, hermanos, por cualquiera de estas causas, que usted está enojado por el egocentrismo, el orgullo, digan conmigo, necesito arrepentirme. ¿Necesito qué? Necesito arrepentirme. Eso que no se nos olvide. Si un ataque es por el enemigo, ¿qué necesitamos hacer? Si es por Satanás, que está usando a otras personas con ese fin para que nos ataque, pues tenemos que entender y reconocer que es un ataque del enemigo, entonces vamos a defendernos. Pero ¿cómo me voy a defender del diablo? ¿Me voy a buscar un machete, un arma? No, Dios nos dejó las armas espirituales, nos dejó las armas que están en Efesios, hermanos queridos, la oración, la palabra, hacer lo que Dios nos manda hacer y nos vamos a defender de los ataques del enemigo. Y Él usa personas para atacarnos. Él usa personas. Entonces existen 2 objetivos de la ira. Oiga, existen 2 objetivos de la ira. Uno son las personas, nosotros mismos y Dios. Esto se complica, ¿cómo así? Las personas. Pueden ser por causa de las personas o porque nosotros mismos hay heridas, hay cosas y somos personas sensibles a mantener así, airados, porque no hemos sanado cosas o porque Dios también permite a través de esto irnos formando y mostrándonos que necesitamos ser sanados, que necesitamos tener dominio propio, hermanos.
Es que el dominio propio es una virtud. Al conocimiento, hermanos, se le añade ¿qué? Dominio propio. Y cuando nos enojamos a toda hora es porque no tenemos el dominio propio. Y podemos pedir al Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo. De hecho, hermanos, la ira es una obra de la carne también. Está en Gálatas 5, en el versículo 16. Ahí están las obras de la carne, que son varias: pleitos, iras, contiendas, todas esas cosas. Pero también está el fruto del Espíritu Santo, que es paciencia, fe, benignidad, soportar. Hermanos queridos, Dios nos está hablando en esta hora, y Dios sabe si usted todavía está airado por algo de estas cosas que hemos nombrado. ¿Sí? No sé. Si entendemos y expresamos lo que sentimos, hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos. Pero muchas veces la gente ni expresa lo que siente, sino que se culpa, y muchos tienen la ira reprimida. ¿Sabe que en mi vida hubo un tiempo donde yo entré en una depresión? Y yo no sabía que la depresión que yo estaba viviendo era a causa de que tenía una ira interna. Hay una ira interna y externa. Yo tenía una ira reprimida. Y cuando Dios me habló de esto y la pude expresar y la pude hablar, el Señor me liberó. Fue libre de la depresión. No me tocó buscar al psiquiatra, no me tocó buscar los consejeros, porque para eso están los consejeros. Los pastores son consejeros, el psicólogo. Y ya cuando hay problemas ya en la salud, ya lo mandan a uno al psiquiatra. Yo estaba grave, yo ya iba para allá, pero era porque tenía una ira reprimida. Cuando yo solté, cuando saqué ese vapor a mi corazón y sané y perdoné, el Señor me hizo libre de esa depresión. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuántos estamos contentos de que el Señor nos esté hablando de estos temas que a veces estos temas no gustan mucho, pero es algo que nosotros necesitamos saber? ¿Cuáles son los resultados de la ira no resuelta? ¿Usted qué cree? Alguien puede decir rápidamente, ¿cuál es la consecuencia de una ira no resuelta? Voluntariamente, si quieren, para este lado y allá, acá, del centro. ¿Cuáles serían las consecuencias? O varias. Una, pero rápidamente por el tiempo, que ya terminamos, miren, no alcanzamos, ya no alcancé. Amargura, correcto, esa es una. Por acá, enfermedades. Sí, Señor, infartos, hipertensión, todas esas cosas, dolores de cabeza. Por acá, ¿cuáles son los resultados de la ira no resuelta? Sentimientos reprimidos. Por acá, a ver, ustedes tan juiciosos. ¿Cuál? Contiendas, muchas gracias. Son muchas, la lista es tan larga, hermanos queridos, que cuando usted encuentra un espacio para que en tu corazón viva esta ira pecaminosa, destructiva, es cosa tremenda, ¿ya? ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos hizo para aguantar el peso de la ira. Dios no nos hizo, es que la ira pesa. Eso es un peso, hermano, que usted lo siente así como si usted llevara un bulto acá, así, lo siente por dentro, por su corazón, lo siente en su alma, tanto que a veces no se puede dormir. Cuando las personas, hermanos, han visto esto, hay gente que dice, yo no dormí, porque los resultados de la ira no resueltos son destructivos. Por acá lo decía, consecuencias: violencia, pérdida de control, la violencia, control rígido y perfeccionista. Hay gente que es perfeccionista, cuadriculada, todo marcha bien mientras hacen todo lo que ella dice, pero si le tocan allí, ay, mejor dicho, hasta ahí llegó todo. Cuadriculados, perfeccionistas, cosa tremenda. Amargura, el resultado de un alma, hermano, que almacenó ira, y esa raíz contagia, mata, destruye, infecta a muchos, y es tan tremendo, hermanos, que dice Hebreos 12:15, si usted lo quiere apuntar, Hebreos 12:15, mira bien, que no sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando de ese corazón, imagínese, una raíz de amargura nos puede hacer perder hasta la gracia de Dios. La amargura, muchos están amargados porque tienen ira. Están llenos de ira, están reprimidos, no tienen ese gozo, no tienen esa alegría. También, hermanos, porque tienen dolor. Las personas que tienen esa amargura es porque tienen un dolor. Y la amargura mata, la amargura divide, la amargura destruye, porque la amargura siembra dolor y ira. Si usted ve a una persona amargada, se le nota en la manera de hablar, de mirar, de expresarse, porque tiene dolor, tiene ira reprimida en su corazón, hermano, y esto contamina, infecta a otros. Qué tremendo, ¿cierto? Que son los resultados de la ira no resuelta. ¿Cuántos queremos resolver
con el Señor la ira. ¿Y cuántos queremos expresarla? ¿Usted cree que es malo expresarla? No, es que la misma Biblia nos enseñó. Hay que entender y expresarla y hay que resolverla. Sabe que también la depresión, lo que les decía yo ahora, es una ansiedad, la ira reprimida, la raíz de amargura. Para superar esto, hermano, para superar todas estas consecuencias no resueltas, hay que entender la ira. ¿Hay qué más? ¿Se les olvidó? Dígame, ayúdeme que a mí me olvidó. Entenderla y expresarla. ¿Y qué más? Resolverla. Uy, tan juiciosos, ¿por qué no le damos un aplauso a ustedes mismos? Dejen un aplauso y después lo damos a Dios fuerte, pero ese fue el para ustedes, barato. Y el de Dios, démosle un aplauso a Dios fuerte, porque su palabra, en su palabra está toda esta medicina. En su palabra están todos estos consejos, en su palabra están todas estas directrices. Gloria al Señor. Entonces vamos a entender su ira. ¿Por qué yo estoy enojado? ¿Será porque estoy amargado por tramos, por esto, por lo otro? Porque tengo egocentrismo, porque tengo orgullo, porque soy rígida, porque tengo un control así, porque yo tengo amargura. Entonces voy a mirar cuál es mi ira, voy a conocerla, voy a mirar. Entonces, hermanos, si usted no expresa su ira, ¿sabe qué puede pasar? Lo que decían ahora, la salud, hermano, hay iras crónicas. ¿Cuántos sabían que así como hay enfermedades crónicas, hay iras que son crónicas? Viven enojados a toda hora. Eso es una ira crónica. ¡Qué horror! Una ira crónica, hermanos queridos. Entonces la persona tiene hipertensión, cardíaco, pueden dar infarto, dolor de cabeza, problemas digestivos. Mucha gente, ay, la gastritis, ay, todo lo que me como, ay, me hace daño. ¿Por qué cree? Porque muchos tienen esa ira, tienen ese dolor, tienen todas esas cosas reprimidas y todo se refleja en lo digestivo, hermano. También el deterioro en las relaciones, se acaban familias, hogares, amigos, colegas. Las iras no resueltas hace que, hermano, aislamiento social. Nos sentimos solos, así estemos acompañados de miles. Usted se siente solo, se siente sola. Cuando la ira no se resuelve, hermanos queridos, usted puede tener una baja autoestima. O sea, esa ira no resuelta le va a afectar a usted negativamente su autoestima, su confianza. Mire lo que hace una ira no resuelta. Ya estamos identificando, entendiendo la ira. Ya estamos entendiendo la ira, ahora vamos a aprender a expresarla, pero también ¿qué? A resolverla, porque si no la resolvemos, ¿sabe que muchos han caído en adicciones, drogadicción, alcoholismo? ¿Por qué? Porque no han resuelto su ira y se han refugiado en una anestesia, se han refugiado en las drogas, en el alcoholismo, porque esto es como una especie de anestesia. Muchos están anestesiados, pero cuando esa anestesia de las drogas pasan, la persona vuelve a estar peor y más vacío que antes, y cada día tiene que consumir más y más y más. Es mejor poder resolver esa ira que de pronto tienen esas personas que están resentidas, que no perdonaron, esas personas que fueron maltratadas desde el vientre de su madre, fueron rechazadas, que fueron abandonados, qué sé yo, mis hermanos. Vamos a entender entonces la ira, porque también la ira trae problemas laborales, afecta, hermano, lo laboral, son problemas en el trabajo. A veces esos trabajos son tan terribles, pero tienen que tener psicólogos para que entre los mismos trabajadores se soporten, no se maten, no peleen, no acaben una empresa, no la destruyan, porque hay tantas iras y tantas cosas que no han entendido, y esto daña lo laboral, esto daña todo. Y lo más tremendo es que la ira no resuelta trae efectos, digan conmigo, efectos espirituales. Imagínense, efectos espirituales, aún en la misma iglesia, en el servicio. Si usted no controla una ira en la iglesia, no vuelva a servir, me voy, no sirvo más, aquí me quedo sentada. Me afecta espiritualmente también. ¿Por qué, hermanos? Porque la ira no resuelta puede afectar nuestra relación con Dios. Es que nosotros tenemos que tener una relación con Dios vertical, pero se nos ha olvidado que tenemos que antes tener una relación horizontal con nuestros hermanos, con nuestra familia, con los que están a nuestro lado. Una relación horizontal y vertical con Dios. Pero la ira, hermano, cuando no se ha resuelto nos va llenando. Entonces vamos a entender tres cosas. La ira hay que entenderla, expresarla y resolverla. ¿Cómo vamos a entender la ira? Salmo 4:4. Empezamos leyendo, la verdad. Vamos a leer nuevamente el Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Conversad en vuestro corazón, sobre vuestra cama y desista. El salmista David, ¿qué hizo acá? Entendió
se sentó en su cama, conversó con Dios, consultó a su corazón. ¿Cuántos vamos a consultar en esta mañana nuestro corazón? Ya casi voy terminando. A consultar nuestro corazón, entendiendo. ¿Qué dice el Salmo 139, Luisa, porfa, si nos ayuda? 139, versículo 23 y 24. Hay muchos salmos que David expresó, que David resolvió en sus angustias que tenía. Termine. Gloria a Dios, porque, ay, Jesús. El problema mío es el tiempo. El tiempo. Entonces, ¿en qué íbamos? Salmo 4:4. Vamos a consultar nuestro corazón, los que estamos en esta mañana. Vamos a consultar nuestro corazón. Vamos a entender, vamos a sondear nuestro corazón. ¿Usted sabe qué es sondear? Lo más profundo. ¿Y qué dijo el salmista? Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta mañana, ya entendiendo su ira, entendiendo que hay una ira santa y justa, que está la ira santa y justa de Dios, pero que hay una ira pecaminosa? Y si Dios nos ha hablado en esta hora, entonces, como ya usted va a resolver esa ira, la va a expresar, entonces vamos a meditar, va a consultar con su corazón, porque existen dos fuentes de la ira. ¿Cuáles creen ustedes que son esas dos fuentes? Hay una que es saludable y otra que es enfermiza. La saludable es cuando alguien actúa contra la injusticia y el carácter y los propósitos de Dios. Y la segunda, hermanos queridos, es cuando esa otra fuente es que usted está herido porque usted ha sido débil, porque está herido, porque usted tiene ego, orgullo, porque es orgulloso. Entonces, hermano, esa segunda fuente es tremenda. Está la primera, que es saludable, toda la que es saludable, pero está la que no es saludable, la que es por mí, soy autosuficiente, porque soy orgullosa, porque tengo mi ego muy alto. Entonces eso es tremendo. Necesitamos discernir por qué estamos airados. Usted cuando se enoja, de hoy en adelante vamos, ¿qué? A discernir. Bueno, ¿y yo por qué estoy tan enojado? ¿Y yo por qué estoy así? ¿Y quién nos ayuda a discernir? El Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a discernir. Callémonos y pensemos, oremos, como el salmista se sentó y consultó a su corazón para entender y sondear su corazón. Vamos entonces nosotros a mirar, a discernir porque estamos enojados. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Cuánto necesitamos la ayuda de Dios para entenderla, para expresarla y para resolverla? Todos los que estamos aquí, y Dios nos va a ayudar, hermanos queridos. ¿Por qué necesitamos la ayuda de Dios? Porque para entenderlo, hermano, ese dolor que hay en su corazón, que debe cambiar, solo Dios nos puede ayudar. Porque cuando nosotros nos olvidamos de pedirle ayuda a Dios, nosotros queremos arreglar todo por nuestra propia cuenta. Se nos olvida que Dios es el soberano, que Dios es el todopoderoso, que Dios está sentado a la derecha del Padre, que está en su trono. Nos olvidamos que el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros, que fuimos sellados con su Santo Espíritu y su palabra está aquí. Y cuando nosotros nos olvidamos de esto, entonces queremos arreglar nosotros todo por nuestra propia cuenta y nos olvidamos de Dios. Pero hoy les tengo una buena sorpresa, hoy les tengo una buena noticia. El Señor dice: yo estoy aquí para oírlos, para escucharlos. Yo los entiendo. Expresen su ira, expresen su dolor, expresen eso, que yo estoy para ayudarlos. Siempre David lo hizo, el salmista, muchos salmos, aún el Salmo 22, que hay un grito de angustia, que es un salmo mesiánico de dolor. Ahí lo podemos ver, mis hermanos. No perder entonces la soberanía de Dios. Podemos expresar nuestra ira con Dios. Él aguanta, Dios entiende, Él quiere que usted exprese la ira en vez de alejarse de Él. Y sabe que muchos prefieren alejarse de su hogar, otros prefieren alejarse de su cónyuge, muchos hijos prefieren alejarse de sus padres, muchos prefieren alejarse de su trabajo, otros se alejan de Dios por no querer decirle: Señor, ayúdame. Señor, tú me oyes, tú me entiendes. ¿Cómo no nos va a entender el que nos hizo, el que nos formó? ¿Cómo no va a entender, hermano, Dios tu corazón? Cuando a ti te hacen un comentario, cuando te calumnian, cuando te critican, cuando hay una actitud, una acción de alguien que levanta tu ira,
¿Cómo Dios no nos va a entender? Pero Dios, de Él hablaron y Dios no se vengó. Y nosotros muchas veces se nos levanta esa ira, dijeron de mí, me persiguieron, se metieron con los míos, me tocaron la niña de los ojos, el talón de Aquiles. Ahora sí, ya, no más sigo a Cristo, hasta aquí mi vida, ya. No es así. Él nos va a entender. Podemos expresarlo, mis hermanos. Él te va a entender. El salmista lo expresó en el Salmo 113. Los que están tomando apuntes, Salmo 113 del 1 al 2. Expresa ese dolor, entiéndelo. Nuestro dolor, esa ira. Hermanos queridos, yo te invito a que nos coloquemos en nuestros pies y vamos a resolver nuestra ira. Si es egocentrista, orgullosa, vamos a pedirle perdón a Dios. Dígale: Señor, yo tengo que resolver hoy esto. Tú me has hablado en esta mañana, Espíritu Santo. De pronto esto no es un tema, Señor, que sean de aplausos, de que nos guste mucho. Pero es tan necesario, Dios, que tú nos recuerdes, Señor, lo que es tener dominio propio. ¿Cuántos hogares, cuántas familias, cuántos cónyuges están destruyendo su relación, su comunicación por la ira? Señor, pero cuánto no hemos entendido, pero hoy lo entendimos, Señor, que son cosas, Señor, que venía de una ira pecaminosa, de heridas, de traumas, de tantas cosas que quedamos airados desde la niñez. Quedamos airados desde la juventud, la adolescencia, o muchos aquí pueden estar airados por lo que ha pasado en su hogar, la infidelidad, las palabras, el abuso verbal, físico. Muchos pueden estar enfermos, en depresión, en ansiedad, a causa de esa ira. Pero Dios, tú estás aquí para resolverla, Padre. ¿Por qué no empiezas a orar? ¿Por qué no levantas tu voz? Y vamos a decirle: Señor, yo me arrepiento. Vamos a cantarle al Señor, vamos a dejar, hermano. No dejemos que pase la ira días, años y meses, por favor. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos días, cuántos meses y cuántos años llevas esa ira en tu corazón? Desde que eras un bebé, desde que eras una niña, un niño, de ese hogar que se quebró, que fracasó, de esa cicatriz que quedó en tu cuerpo, pero lo más tremendo es que tu cuerpo ya sanó, pero en tu corazón está la herida, no ha sanado. Y por eso tú dices: pero ¿por qué yo exploto así? ¿Pero por qué yo soy así? ¿Pero por qué? Pues Dios te dice: entiende la ira, exprésela y resuélvala. Hoy Dios dice que muchos de ustedes tienen que resolver esa ira, pero que la expresen a Dios, que tengan confianza. Él aguanta, hermanos. Él entiende la ira, exprésela delante de Él, así como el salmista la expresó en el Salmo 113 y en muchos salmos. Él estaba angustiado su corazón. Tú estás angustiada, habla con Dios. Así lo hizo el salmista. Dios oye, Él se interesa. Tú tienes un Dios que te oye y que está interesado por ayudarte. Dices que en sí la ira no es pecado. El pecado es que dejes que esa ira, ya hermanos, se anida en su corazón con estas cosas destructivas, pecaminosas. Dile en esta hora: Señor, tu palabra me dice, Señor, que toda raíz de amargura, si no sale de mi vida, se puede extender a Dios, porque muchos están culpando a Dios. Señor, tú no me ayudaste, tú me dejaste solo, y están tomando las cosas con sus propias manos, arreglar todo con sus propias manos. Pero Dios dice: yo estoy interesado, hija, iglesia, centro evangelístico, y los que están en sus casas, los que nos están siguiendo en esta transmisión. Cuando la ira es justa, se confronta con amor. No te olvides, si tu ira es justa, vas a confrontar con amor a las personas que te hirieron, y llenos del Espíritu Santo les vas a hablar, les vas a perdonar y vas a hablar con ellos. Si diariamente estamos atentos y dispuestos, hermanos, no permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. No cargues más ira por mucho tiempo. Si no puedes, si no has sido capaz, busca la ayuda primeramente de Dios. Busca consejeros, busca personas que te puedan ayudar, como un día me ayudaron a mí. Y muchos serán libres hasta de la depresión, muchos serán libres de enfermedades.
Muchos serán libres de muchas cosas, muchos hogares se van a restaurar, muchas relaciones en pareja, con hijos se van a restaurar, en el trabajo, mis hermanos queridos. Hoy te invito en esta mañana, hables con Dios como lo hizo el salmista. Él te oye. Es un acto de expresar el dolor. Vamos, hermano, expresa tu dolor. Expresa el dolor y la ira. Estos pasos son indispensables para resolverlos. Si usted no entiende, no expresa, hermanos, no vas a poder resolver esas iras. Oh Dios, gracias. Nos arrepentimos, Señor. Exprésala, hermanos. Vamos a cantar y terminamos con esto, dándole gracias al Señor de todo corazón. Gracias, Dios. Vamos a adorar y te vamos a despedir. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Vamos, dile, Señor, está Siempre sobrando. Él estás, está allí. siempre estás sobrando. Siéntelo en tu corazón. Siempre estás sobrando. Este es el momento. Aunque no pueda ver, está sobrando. Esta es la hora, mi hermano. Aunque no pueda ver, está sobrando. Él está obrando en esta mañana. Siempre estás, Espíritu siempre Santo. estás sobrando. Obra, Dios. Siempre Dile estás, gracias siempre estás sobrando. por oírnos. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, Levanta tu siempre voz estás y sobrando. créelo. Siempre Dios estás, está siempre sanando. estás sobrando. Dios está liberando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Vamos, Aunque levanta tu no voz. pueda ver, Si te la está sabes, levanta tu voz, sobrando. levántala. Siempre estás, siempre estás Gracias, sobrando. Dios. Sopla, Espíritu Siempre de Dios. estás, Vida. siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Están cayendo cadenas. Aunque no pueda Está rompiendo ver, está ligaduras. sobrando. Siempre estás, Oh, Dios. siempre estás sobrando. Dios trae, Señor, Siempre estás, dominio, siempre estás sanidad, sobrando. templanza, Aunque no pueda paciencia, ver, amor, está sobrando. misericordia. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, que tu palabra, Señor, se arraigue en lo profundo de nuestro corazón y que esta palabra, Señor, produzca fruto y más allá, que ese fruto permanezca en nuestros corazones. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Un fuerte aplauso al Señor. Gracias a nuestra hermana Marta por esa palabra. Muchas gracias. Pueden tomar asiento por un momento. Bueno, antes de salir, bueno, hay noticias que uno preferiría no tener que dar por el grado de sensibilidad. Esta mañana, en la madrugada, nuestro hermano Gildardo partió a la presencia del Señor. Y pues, esta noticia tiene pues, dos matices. Uno es naturalmente la tristeza y el vacío que deja primeramente en la familia y también en la iglesia, ¿verdad? Un baluarte, una columna de oración en nuestra iglesia, nuestro hermano que se paraba allí siempre nos recibía con su amor, con su humildad y con su sencillez. Y el otro matiz es que sabemos que está en la presencia del Señor y nos gozamos y nos alegramos en la esperanza que no avergüenza, ¿verdad? Está disfrutando allá de las coronas, ¿verdad? Para todo el que terminó la carrera de la fe. Entonces nos alegramos también por eso. Y a manera de testimonio y recordando también, porque es válido poder honrar a nuestros hermanos. Yo estoy muy agradecido con la familia del hermano Gildardo y la hermana Elizabeth y Jainer, porque
Bueno, ustedes saben que yo vengo de Pereira los fines de semana y me quedo allá en la casa de ellos. Ellos me atienden súper bien, me siento un consentido por ellos. Y hay un detalle que yo quiero resaltar, y es que nuestro hermano Gildardo es una persona de mucha oración, era una persona de mucha oración, y cada que yo pasaba ahí como por el cuarto de él, lo escuchaba orando. Terminaba de comer y yo pasaba por el cuarto y escuchaba como el murmullo, la oración, siempre, en todo momento era orando. Entonces eso se le queda a uno, ¿verdad?, en el corazón, y que sea un testimonio y un ejemplo para todos. Mejor dicho, un voltaje de oración grandísimo. Por eso les digo que es una gran pérdida para la iglesia, pero también sabemos que está gozando en la presencia del Señor. Tengo un mensaje del pastor y la pastora. Acá dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ese es el Salmo 116:15. Este es el mensaje del pastor. Estimados hermanos, hoy despedimos a un valiente de la fe, un hombre de humildad, sencillez, oración y amor por Dios. Gildardo ha partido para encontrarse con nuestro amado Dios, y sabemos que es su más grande recompensa. Para nosotros en la tierra dejará un vacío inmenso. Oramos al Señor por la paz y fortaleza de Elizabeth y toda la familia. Que la gracia del Señor sea su fuerza. Por motivos que todos conocen, nos es imposible acompañarlos presencialmente, pero sabemos que todos ustedes, o sea, nosotros, estamos cerca para rodearles. Entonces vamos a rodearles a la familia a partir de las 10 de la mañana en el Renacer, sí, antiguo Funeraria García. Si no conozco mucho, pero ya está nuestro hermano allá de la familia para que vamos y los acompañemos. La hermana Elizabeth Jainer, su hijo Ander y su esposa también. Entonces, ¿qué tal si oramos al Señor y juntos como iglesia lo rodeamos? Si quiere estar en pie y con esta oración nos despedimos para fortaleza y para acompañamiento de la familia. Es mañana, está hasta las 10 de la mañana, el día de mañana. Entonces pueden acompañarlos hoy, ir, darles un saludito, y allá pues les entregará más información precisa de todo el proceso. Padre, te damos gracias. Levante sus manos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Sabemos que es una noticia sensible, Señor, para la iglesia y más para la familia. Nuestra hermana Elizabeth Jane, su hijo Ander, Señor, lo rodeamos, Señor, en oración, en fortaleza. Sabemos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento y toda lógica, Señor, guardará sus corazones, Señor, y tenemos la esperanza, ellos tienen la confianza y la esperanza que no avergüenza, que nuestro hermano Gildardo está gozando allá en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos permitiste compartir con él, recibir de sus enseñanzas, tener el ejemplo de oración, que es un gran ejemplo que queda para nosotros, para la iglesia. Y Señor, te pedimos, Señor, que aquí en adelante, Señor, traigas más y más fortaleza a la familia, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, te bendecimos y te damos a ti la gloria, la honra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces, para que vayamos y los acompañemos, saquemos el ratico. Bienvenidos a la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. A continuación, nuestras actividades para este mes. Nuestra reunión de mujeres mensual, viernes 30 de agosto. Oración presencial, sábado 31 de agosto, 6 de la mañana. Servicios semanales, miércoles 7 de la noche y domingos 8:30 y 10 de la mañana. Oraciones
martes, jueves y sábados, 6 de la mañana, transmitidas por nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @CE Cartago. Y recuerda que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa.